Voy a presentaros el Centro de Documentación para que conozcáis todos los fondos y los programas y proyectos que tenemos y que pueden serviros para la investigación. Nuestro centro se ha marcado como visión ser el centro de referencia de información e investigación de las artes escénicas catalanas. Nuestra visión la dividimos en tres áreas. Una parte es el soporte a la investigación y a la docencia de los centros docentes. Como sabéis, tenemos 4 centros docentes. Es una de nuestras misiones más importantes, dar soporte a los centros. Por otra parte, tenemos el objetivo de dar respuesta a todas las demandas de información que recibamos sobre artes escénicas catalanas. Entendemos que solo nosotros podemos hacerlo porque tenemos el mejor fondo y los mejores profesionales. Difícilmente otro centro de documentación puede proponerse este objetivo. Y finalmente tenemos una función muy importante que es la preservación y la difusión de los fondos patrimoniales que tenemos. Veo que apuntáis todos, después colgaremos esta presentación para quien quiera en la web, ¿no? Y que después os la podéis bajar. ¿Qué somos? Somos un centro muy curioso porque yo creo que somos 4 cosas a la vez. Somos una biblioteca docente, como os he dicho, podríamos decir universitaria, pero también tenemos un centro de secundaria, es decir, lo dejamos en docente y que lo englobe todo. Somos un archivo, tenemos cartas, fotografías, expedientes, la tipología realmente que entendemos por archivo. Tenemos un museo, en estos momentos cerrado al público sin sala permanente, pero sí con exposiciones virtuales. Y tenemos una biblioteca histórica, con manuscritos, con fondos que realmente sirve a gente que quiere hacer una investigación histórica. Esta tipología tan variada nos da una diversidad de documentación muy grande, ¿no? Como veis, y después lo hablaremos, hay escenografías, figurines. Respecto al museo, solo una transparencia, que sepáis que estuvo abierto desde el año 40 hasta el 80 y pico, durante muchos años en un edificio de Gaudí. El edificio es el que tenéis en la foto y el museo también. Se cerró a medianos de los años 80 y en estos momentos estamos trabajando para una posible apertura. Como organización, lo que conocéis ahora, lo que os he presentado, existe desde el año 2000. Hasta entonces, la biblioteca histórica y el archivo era una unidad independiente del museo y a su vez independiente de la biblioteca escolar. En estos momentos nuestra estructura se divide en 2 unidades, servicios básicos y servicios digitales y de investigación. Tenemos 3 puntos de servicio, uno en este edificio, la Biblioteca General, que es la más grande con más fondos, una en el Vallès, en el Centro Territorial del Vallès, y una en Vic. Todos nuestros fondos los tenemos almacenados en 2 grandes almacenes en este edificio, pero hay cosas que no caben y están fuera de este edificio central. Un poco de información sobre los fondos. Cuando hablamos de fondo bibliográfico, estamos hablando de más de 125.000 volúmenes, en los cuales incluimos 5.000 manuscritos, revistas actualmente que se reciben 135, pero títulos que se han publicado a lo largo de los casi 100 años que existimos, pues hay más de 1.000 y más de 5.000 audiovisuales. En escenografía hablamos de más de 18.000 esbozos, figurines, maquetas, teatrines. Aquí algunos figurines, después veremos directamente en la web las bases de datos donde se puede consultar. En fotografías tenemos más de 150.000. Tenemos, por una parte, la fotografía más histórica, donde hay personajes. En estas fotos veis Margarita Xirgu y Santiago Rusiñol. Tenemos grandes fondos de fotógrafos, lo veis en la pantalla, no los voy a repetir. Y una cosa, yo creo, muy importante que hemos hecho a lo largo de los años es comprar grandes colecciones para poder cubrir realmente toda la escena catalana y toda la historia del teatro, la danza y las artes escénicas en Cataluña. Las fotografías más modernas normalmente se refieren a los espectáculos. Intentamos comprar una selección de los espectáculos que se dan en Cataluña, no solo catalanes, sino que se representan en Cataluña.
no es exhaustivo. La exhaustividad la conseguimos con la compra de colecciones de fotógrafos. De otra forma, en estos momentos es difícil. Carteles, tenemos más de 5.000, hay un fondo histórico muy importante. Nos cuesta conseguir los carteles de ahora, para nosotros es un objetivo, pero cada vez cuesta más, se editan menos, están en internet, pero seguimos insistiendo. Para nosotros es importante poder tener toda la documentación asociada a un espectáculo que se haga en Cataluña, que se represente. Programas de mano, lo mismo que los carteles. Para nosotros es importante tener la fotografía, el programa de mano, el cartel y, si pudiéramos, los vestidos también. En los vestidos tenemos más de, aquí dice 800, estamos en el millar ya, porque recibimos el donativo de la soprano Victoria de Los Ángeles. Los vestidos normalmente han llegado por cesiones o donativos. Cada vez es más difícil. Yo creo que las grandes colecciones de actores, actrices, bailarines ya no llegarán porque ya no son suyos los vestidos. En estos momentos los vestidos son de las producciones, ¿eh? No pasa como hace años que Victoria de Los Ángeles se quedaba los vestidos de las óperas y de los conciertos donde actuaba, por decir uno de los últimos. Títeres y marionetas, una colección importante de títeres con los autores más importantes y sobre todo de las marionetas de Tócer. Algunos datos más: fondo de arte, hay cuadros, algunas piezas se pueden resaltar como cuadros de casas, óleos de Santiago Rossinyol, de la Comedia del Arte de María Andreu y algunas esculturas. También muy importante para la investigación, eso solo es un apunte pequeñísimo, son los fondos personales, donde puedes encontrar las cartas, las fotos, los álbumes, los vestidos. Hay fondos personales importantes, aquí solo algunos, pero hay muchos más. Después os lo enseñaré en la web, estamos poniendo a disposición de todos los investigadores en internet los fondos que tenemos, aunque no estén catalogados, pero al menos que la gente pueda conocer qué tipo de información o de documentación puede encontrar. ¿Qué hacemos con todo eso? Yo creo que con todas estas colecciones y con un equipo de personal considerable, aunque quisiéramos ser más, porque a veces no damos al abasto, conseguimos, yo creo, dar una serie de servicios importantes para la docencia y la investigación. En primer término, intentamos ofrecer un servicio de información especializada que da respuesta a demandas de información que no se pueden solucionar con una búsqueda en el catálogo. Es decir, si la puedes solucionar en una búsqueda, ayudamos al usuario, al investigador a hacerla en el momento y ya está, se termina. En estos momentos la gente lo puede consultar desde casa, hace las búsquedas y ya está. El problema llega cuando nuestras bases de datos de algún tipo de material no son consultables, cuando tienes que unir datos de diferentes bases de datos, es decir, cuando lo que necesitas son horas de dedicación y de investigación en las bases de datos y en los fondos. Aquí es cuando nosotros registramos las demandas como servicio de información especializada. Os he puesto dos ejemplos. La situación laboral y legal de los artistas de variedades en el siglo XX pues no fue fácil, y la siguiente igual. Estas son las que resuelven los bibliotecarios, se hacen en diferido, pactamos con el usuario un tiempo que nosotros creemos que necesitamos y que sea adecuado para él. Y después, una parte muy importante de nuestro trabajo es en el soporte a los comisarios de exposiciones. ¿Por qué? Porque como aún no tenemos todo al abasto de los usuarios, como aún tenemos fondos para inventariados pero no clasificados documento a documento, muchas veces tenemos que dar realmente soporte y ayudar, ¿no? Eso nos ha pasado pues, en una exposición de Margarita Chirgo, en una que hay ahora sobre el paralelo, en una que están preparando sobre el circo, especialmente sobre la hija de Charlie Riddle. Estos son horas de trabajo y soporte. Nuestros fondos nos permiten también acoger, solo he puesto 2 del 2010, prácticas de tercer ciclo. Este año hemos acogido 2 estudiantes del máster de estudios avanzados en historia del teatro.
Rossella Lombardozzi hizo un trabajo sobre Joan Magriñá y los artistas plásticos. Los figurines de Magriñá están dibujados por artistas del momento y ha hecho todo un estudio. Y Ana Calzada ha hecho un estudio muy curioso porque además del vestuario, de escena de la bailarina y cómo se inspiraba en ciertos artes o ciertos ámbitos para dibujar o para diseñar sus vestidos. Otro proyecto que a mí me gustaría destacar, porque os he puesto la web, nos parece muy interesante y estamos como muy orgullosos, es un proyecto de una profesora de la Duke University de Carolina del Norte, la doctora Margaret Greer, que lleva un trabajo que es la identificación de autores y copistas de los siglos XVI y XVII españoles, no de allí, evidentemente, y con un sistema con un software que identifica y ayuda a saber si las diferentes copias que tenemos de libros de Calderón, de Lope, de todos los autores son los mismos copistas y cuando es un original. Siempre cuento que hace poco nos dijo, este es un original, ¿no? Le decíamos, hombre, claro, ¿cómo lo vamos a dudar? Porque para nosotros lo tenemos registrado como un original, ¿no? Que era un Calderón o un Lope, no me acuerdo. Y está analizando, pues no sé a cuántos llegará. Nosotros hemos contribuido en una primera fase con 17 y vamos aumentando, le vamos digitalizando y, bueno, realmente es muy curioso el estudio. Pueden consultarlo en esta web que les he puesto. Este año también hemos colaborado con otro proyecto, que era un proyecto, yo creo que no tanto de investigación, sino de intercambio cultural o intercambio de temas culturales, que era el proyecto este que veis, es de Italia, donde diferentes estudiantes, no eran estudiantes, eran ya profesionales, vinieron a hacer una estancia de 2 meses para ver cómo trabajábamos, qué hacíamos. Acogimos 2 estudiantes, el instituto acogió muchos más, pero el MAE2, el Tomás Escarpino hizo un estudio sobre el atrecho de Victoria de los Ángeles y Serena Fantini una guía bibliográfica de Joan Maragall. Bueno, vamos llegando a la parte práctica porque si no puede resultar aburrido. Tenemos colecciones, tenemos servicios y tenemos recursos en línea. Ahora voy a enumerarlos y después los vemos. Hemos creado una web nueva, está en funcionamiento desde junio, donde hemos reunido y se puede acceder a todos nuestros recursos. Tenemos un catálogo bibliográfico y audiovisual, donde tenemos estos 125.000 volúmenes que os he contado. Tenemos una hemeroteca digital donde desde hace, ahora me equivocaré, 10 años ahí recogemos la prensa diaria que hace referencia a las artes escénicas catalanas. Hay más de 20.000 noticias, vamos a verlo. Hemos empezado a desarrollar guías temáticas, es decir, todo lo que ha escrito, en ese caso la primera fue Mercè Rodoreda sobre teatro o de teatro, porque Mercè, evidentemente, Rodoreda era mucho más conocida como novelista, pero tenía una parte teatral importante y hemos reunido tanto lo que ella escribió como todas las obras que habían representado, los carteles, los programas de mano. La segunda ha sido Jaume Melendres, recoge todo lo que él escribió. Un día de estos, si no la han publicado hoy, tenemos la de Joan Maragall y también estamos haciendo una de guías docentes, de bibliografía docente. Hemos empezado a inventariar y a publicitar los fondos personales que tenemos. Hemos hecho una selección de recursos externos, una selección, creo que es muy importante, no es exhaustivo. Nosotros queremos que los links y las webs que recomendemos sean buenas, que las hayamos mirado, que sean actualizadas. Tenemos una base de datos de pago, de información bibliográfica, tenemos Escena Digital, que es la base de datos del museo. Hemos inaugurado un proyecto de divulgación de las artes escénicas y una exposición. Uy. No hice nada, ¿eh? Vale. Esto que os contaba tiene esta imagen. Esta es nuestra web. Nuestra intención es que todos los recursos estén a un link, máximo 2, los principales a un link. Por eso vamos a ver los 3 más importantes.
Escena digital es todas las imágenes, no todas, pero casi, y nuestro objetivo es que estén todas las imágenes del museo, ¿vale? ¿Qué entendemos por museo? Vestidos, carteles, podría ser archivo, en estos momentos está aquí, escenografía, figurinismo, indumentaria, fondo de arte, títeres, colecciones tan curiosas como las castañuelas de José Dudaeta, y hemos inaugurado también los telones, los decorados originales del Liceo. En estos momentos está solo en catalán. Nuestra intención, a ver si el año que viene lo conseguimos, es poner opción al menos español e inglés. Y bueno, no sé si alguien tiene Babe o no. Es que hubo un problema ayer. No, es que a lo mejor no sale, pero ayer tuvimos un problema con la base de datos. Vale. Tan fácil como esto. Es una base de datos que es para difundir la información. Todas las imágenes que encuentran aquí se las pueden bajar si dice copia autorizada para investigación. Cuando no tenemos los derechos, ahora no he visto ninguna, la imagen lo dice. La imagen tiene una marca de agua que dice, pues no se la puede bajar usted porque no tenemos todos los derechos de autor. En todo caso, cuando pasa esto, para investigación sí que podemos, se dirigen a nosotros y nosotros pues les hacemos firmar un papel. Si no dice nada, pues para investigación y docencia se la pueden bajar, cortar y pegar y se la bajan. Pueden hacer selecciones, están, como les he dicho, toda la escenografía, los 9.000 escenografías están los 8.000 figurines, están todos los títeres, están todos los carteles y en el caso de los vestidos hay una pequeña selección porque en este caso aún no hemos podido terminar. Los cuadros están casi todos, aunque algunos aún nos faltan. En cuadros hay algunos poco documentados, eso se lo voy a contar después. Queremos un poco utilizar las herramientas de Web 2.0 para que la gente nos ayude a documentar. Algunos cuadros, los más buenos, están documentados, como es normal. Llegan por donativos, siempre tienen como tema el teatro, pero a veces es difícil tener más información. Otro de nuestros grandes proyectos, con vaig al MAE, sí. Ahora he abierto otra web. No sé com anar al MAE ara. Bueno, voy por el instituto. Tanco la finestra. Vale, gracias. Gracias. El segundo que os voy a mostrar para nosotros es un proyecto que ha sido complicado, muy largo, y era, ya que no teníamos un museo, una sala física, nuestra opción fue enseñar, explicar en una primera fase la historia del teatro y la danza, ofrecer un discurso divulgativo cronológico histórico que nunca vamos a implementar en una sala permanente porque nos parece que ya no es el adecuado, pero sí para poder entender dónde se enmarca la historia del teatro y la danza. En este caso está teatro y danza. En este caso veis que es catalán, español e inglés, estamos muy contentos. Si solo nos quedamos con el catalán nos cerramos puertas, con el español nos abrimos muchas, pero creíamos que con el inglés ya salíamos al mundo. Eso nos permite poder enseñarlo, por ejemplo, este viernes pues lo vamos a enseñar en París y solo en catalán y español era mucho más difícil. En este caso, veis que el teatro está desarrollado, es divulgativo, esto es muy importante, y con unos textos breves, divulgativos, vamos enseñando cómo es la historia o representándolo con obras nuestras. Es una primera fase, sobre todo porque nos gustaría, cuando enseñamos un vestido, que tenga 360 grados las fotografías, que se muevan, y esto no hemos llegado, esto es carísimo, pero ya llegaremos. Como veis, hemos presentado teatro, danza,
esperamos este año 2011, el próximo, perdón, Circo Títeres, está los textos más o menos ya preparados y en principio poderlos desarrollar en este próximo año. Hemos presentado la primera colección, la primera exposición que le llamamos como monográfico. Explicamos cómo es el arte, el espacio, la evolución del espacio escénico. Es muy interactivo, es muy divulgativo, pero nos parecía que como primera opción es buena. Después ya iremos haciendo exposiciones temáticas más especializadas, más concretas, más específicas. La tercera gran base de datos es el catálogo. Es el que es más normal tener, pero es importante. Están, como he repetido, todos los libros, 135.000 volúmenes, en esto no hay problema. Vamos a cambiar el software por uno más amigable en breve, pero será muy parecido, será en todo caso más fácil de utilizar. Todos los libros, en principio, cuando entras te dice si están en Barcelona, Vic o Tarrasa, y son consultables al momento, excepto en los fondos de reserva. Como entenderán, pues un manuscrito se tiene que pedir permiso, les pedimos para qué, y en una primera opción intentamos facilitar a la gente la copia digitalizada. Ahora, para facilitarlo y el ordenador, hemos comprado un libro digital, entonces pues te sientas en la mesa con el libro digital y vas pasando las páginas, pero digitalmente. ¿Qué más? Los recursos, la selección de recursos que les contaba, yo pienso que es importante. De un tema vamos reuniendo los recursos que creemos, agradecemos aquí todas las aportaciones y también todas las quejas. Si alguien dice, oye, esto no es bueno, pues estamos encantados de oírlo y poder pues, sacarlo o poner otra cosa. La intención es que facilitemos a la gente cuando busca algún tema pues otros recursos que no sean los más importantes nuestros. También les he hablado, para mí importante, de los fondos especiales. Colita, por ejemplo, Colita, compramos el archivo teatral hace, lo debe decir aquí, bueno, hacia el, no sé, el 90 y pico, no, el 2004. Bueno, no sé qué años igual. Tenemos miles y miles y miles de negativos. No sé cuándo vamos a poder catalogar cada pieza o cada espectáculo, pero lo que sí podemos hacer es poner a disposición de la gente, primero, que sea fácil encontrar, que cuando busques Colita archivo fotográfico vayas a parar a nuestra web, y segundo, hacer un inventario. Al menos la gente que necesita hacer una investigación, sea de Colita o sea del momento teatral, pues ya sabe de qué espectáculos tenemos obras. Evidentemente que lo ideal será tenerlo todo junto, y lo vamos a tener, pero mientras que al menos no solo lo sepamos nosotros, sino que toda la gente que le interesa lo pueda ver. Colita son los de fotos. Pero tenemos otros donde hay una, vamos a ver donde hay una diversidad. Aurora Pons fue una bailarina una bailarina estrella del liceo, actualmente vive en Madrid y ha querido que parte de su fondo esté en el instituto donde estudió. Y en este caso su fondo es muy representativo, pero un poquito de cada. Desde el libro, es curioso, pero desde el libro de la primera comunión, algunos vanos, la caja de maquillaje, zapatillas, álbumes, diplomas, y falta la foto de los vestidos, que son 2 tutús escogidos muy importantes para ella, que sabemos cuándo los utilizó, en qué funciones, etc. Vale, selección, guías temáticas, servicios, guías temáticas, por ejemplo, una guía temática. Esta es la guía de Jaume Melendres. Hemos recogido, por ejemplo, toda su obra que dirigió, pero también su obra escrita. Yo creo que aquí es donde hay más trabajo, porque, por ejemplo, la recuperación de artículos escritos en los periódicos, críticas teatrales,
es muy importante. Si alguien quiere estudiar un día pues, lo que escribió, su pensamiento, sin nuestro trabajo de recuperar en los diferentes periódicos sería muy difícil. Y finalmente, la hemeroteca. La hemeroteca es un servicio que se actualiza cada día. No la sé aquí. La hemeroteca en estos momentos yo creo que es uno de los servicios también más utilizados. Hay dos partes. Cada mañana recibimos una selección de artículos que se envían por correo electrónico a la gente que está suscrita y después se guardan pues, todos los artículos que indexamos y pues, puedes acceder al PDF. Además, con una ventaja absolutamente legal, pagamos un canon por cada noticia que publicamos, es decir, que no solo lo podemos poner a disposición con una tranquilidad absoluta de respeto a los derechos de autor. Los periódicos nos cobran bastante más que sería que bajarte la noticia por tener acceso y derecho a publicarlo en nuestra web. Y para ir acabando, yo creo que esto, ustedes han visto la dirección de la web, pueden consultarla tanto como quieran. ¿Qué nos queda por acabar o por terminar de los materiales? Tenemos una parte muy importante que es la parte de archivo. Ustedes no pueden ahora consultar los programas de mano que tenemos, el archivo fotográfico, los dosieres de prensa, los dosieres de compañías, los álbumes. Es lo que llamamos la base de datos de archivo y museo, porque hay una parte de complementos que también son de museo, medallas, pasaportes, que vamos rediseñando. Las tenemos divididas en muchas bases de datos en Access, poco amigables ahora para los usuarios. Yo creo que antes de final de año en la web habrá una nueva pestaña que será la base de datos de archivo y museo. Y también una cosa muy importante para nosotros, pero pensando en los investigadores, es que estamos remodelando una base de datos que desde hace muchos años venimos elaborando, que es la información sobre todas las producciones teatrales en Cataluña. A esta base de datos nuestra intención es, en una primera fase, a partir del 2000, asociar la imagen del cartel, la imagen de la fotografía y la imagen del programa de mano, porque muchas veces la gente lo que quiere es toda la documentación asociada. Bueno, dentro de los proyectos actuales me pidieron que os explicara eClub. La verdad es que vamos un poco retrasados, no por nosotros, sino por el coordinador. Entonces esperábamos ahora, en estos momentos, en octubre, poder enseñar ya alguna plataforma y alguna cosa ya tangible, pero no ha sido así. En todo caso, estamos en un proyecto europeo que le llamamos eClub, como ven, es European Collected Library of Artistic Performance. Dura 3 años. Hay muchos partners, eso es bueno, pero también es difícil. Si habéis tenido experiencia en proyectos europeos, a nosotros nos está costando muchos dolores de cabeza y muchas discusiones y la gente no se entiende y se pelea, pero se ve que ya un poco es esto hasta que arranca y nos ponemos todos de acuerdo. El coordinador es la Universidad de Florencia, el Departamento de Sistemas Informáticos. En Italia veis que hay 5 partners, algunos son puramente tecnológicos. Holanda hay 2 partners, Cataluña estamos nosotros, está Hungría, está Francia, está Portugal, está España, está Alemania, Bélgica, Reino Unido, Eslovenia, Grecia, Dinamarca, Polonia. Y, por ejemplo, ayer se dio de baja Dinamarca, así que Dinamarca ya no está. Pero bueno, yo creo que en total éramos 19, se han dado de baja 2, estamos a 17. ¿Cuál es el objetivo de eClub? Yo creo que vale la pena estar. Nuestro objetivo es crear una red de instituciones europeas en el ámbito de artes escénicas, sobre todo hacer accesible a través de Europeana una gran cantidad de documentos, pero Europeana no es una plataforma de preservación. Europeana difunde pero no guarda, entonces habrá una plataforma intermedia donde nosotros tendremos todas las imágenes allí, una especie de depósito. Para nosotros puede ser nuestra copia casi de seguridad, pero muchos
centros no lo tienen, entonces para ellos va a ser el sitio donde van a guardar sus imágenes. Y sobre todo hay la intención de crear una red estable de buenas prácticas con el propósito de conectar todas las instituciones europeas importantes en temas de documentación e investigación de artes escénicas. Como habéis visto, hay universidades. Se quieren ofrecer soluciones y servicios a las instituciones dedicadas. Realmente hay un vacío, eso que os contaba, para muchos va a ser solo tener una plataforma que le preserve los documentos y las imágenes es muy importante, y la creación de un sistema sostenible para proveer el acceso. Tenemos muy claro que ECLAB no tiene sentido si cuando se terminan estos 3 años desaparece, y por lo tanto se está ya proyectando como para que cuando terminen los 3 años de subvención haya un después en forma de asociación. Y finalmente, deciros que tenemos 2 proyectos muy importantes que esperamos poder empezar el 2011. Hemos hablado de carteles, hemos hablado de archivo, de programas de mano. No hemos hablado de audiovisual. Tenemos montones y montones de audiovisuales, la información está en el catálogo, pero no los podemos proyectar fácilmente, los tenemos en DVD en formatos antiguos, betas, umatics y cualquier cosa que os podáis imaginar. Y queremos hacer una plataforma digital, y los que conozcáis este mundo sabréis que nuestro problema son los derechos de autor. Si solo podemos ofrecer 2 minutos, bueno, el proyecto está un poco repensándose a ver si tiene que ser un proyecto interno o un proyecto que se pueda difundir, pero realmente no sé si vamos a conseguir poder hacer una plataforma externa. Y finalmente, un tema que vemos cada vez más cuando pensamos en poder ya ofrecer las fotografías, por ejemplo, o los cuadros, es aprovechar la tecnología Web 2.0 para pedir la colaboración de los aficionados, de los profesionales y de los artistas para la documentación compartida. Tenemos montones de fotos que sabemos del espectáculo, pero cada vez nos es más difícil saber qué actores salían o qué día. Pero sí que sabemos que en este mundo tecnológico que ahora tenemos va a ser muy fácil que la gente nos ayude. Hay experiencias que han funcionado perfectamente bien en otros países y nos gustaría durante el 2011 poder emprender esta nueva experiencia. Muchas gracias por vuestra atención.